El 22 de enero de 1952, la revista cultural chilena ProArte abría su edición con versos de Pablo Neruda. Oh Chile, largo pétalo de mar y vino y nieve, ay cuándo y cuándo, ay cuándo me encontraré contigo. Neruda firmaba su poema En mi país la primavera desde su exilio en Europa, a donde había llegado clandestinamente en 1949, luego de que el presidente Gabriel González Videla prohibiera, por medio de una ley que conocemos en Chile como la Ley Maldita, la participación política del Partido Comunista Chileno. Junto a este poema, la revista ProArte presentaba una fotografía del poeta en Ginebra, encabezando la demanda provocadora que vuelva a Chile Neruda. Si bien Chile entraría solo tardíamente a apoyar a los aliados en la Segunda Guerra Mundial, el país no quedaría al margen de las tensiones políticas de la posguerra y una creciente polarización del mundo en dos bloques ideológicos. Así, en una retórica típica de la Guerra Fría, el presidente González Videla atribuía los conflictos sindicales y obreros de su país a una intromisión de la Unión Soviética en la política nacional. Las tensiones políticas internacionales, reflejadas tanto en quiebres como también en nuevas cooperaciones internacionales, se manifiestan también en algunas instituciones de la vida musical chilena. La revista musical chilena, fundada justamente en 1945, abría su primer número aludiendo a la situación mundial. Ante el eclipse de la cultura del viejo mundo, las dos Américas se habrían aproximado, conociéndose y descubriendo rasgos en común. La editorial de este primer número concluía apelando a reforzar las relaciones musicales entre los países americanos. Junto con este discurso americanista, las instituciones de la música de arte chilena, concentradas en torno a la Universidad de Chile y su Instituto de Extensión Musical, buscaban justamente fortalecer el trabajo de intérpretes y compositores nacionales. Los ojos ya no tendrían que estar puestos en Europa, sino en el desarrollo musical del país. Y así se crean, entre otras iniciativas, los festivales de música chilena, abocados a estrenar obras de cámara y sinfónicas de compositores nacionales. Este proyecto de la música de arte chilena pasó también por establecer una historiografía musical propia, y resulta interesante señalar que el autor de la primera historia de la música del siglo XX en Chile y primer editor de la revista musical chilena haya sido justamente un emigrante europeo, el español Vicente Salas Viu, quien se aboca de esta manera a la causa del desarrollo de la música chilena, un aspecto en el que seguramente se podría profundizar en cuanto los emigrantes en las Américas toman una retórica que debiera quizás ser pensada justamente desde su situación en el exilio. Mientras algunas instituciones apelaban a reforzar una conciencia americanista y se interesaban por establecer vínculos con la vida musical de Estados Unidos, otras intentaban establecer lazos artísticos y culturales con Europa. Esta era la intención de Enrique Bello, editor de la ya mencionada revista ProArte. En su enfoque internacionalista, esta revista de las artes, publicada de manera privada por Bello, informaba sobre el acontecer artístico en Chile y en capitales tales como París, Londres y también Nueva York. Para ejemplificar esta postura, se puede ver la portada de una edición especial de enero de 1950, la que está dedicada al medio siglo. En ella, creo que sí se pueden ver bastante bien en el PowerPoint, se incluyen fotografías de dos niños llamados en la revista Pablito Picasso e Igorito Stravinsky, además de fotografías ya adultas de Gorky, Nijinsky en una coreografía de Diaghilev, Thomas Mann, Charles Chaplin y Greta Garbo. Las artes chilenas están representadas en el lado, y claro, yo tengo que pensar al revés, para ustedes es el lado derecho. Una fotografía que paso a agrandar, que representa al compositor y pintor Carlos Isamit, la cantante Cristina Soro, la poetisa Gabriela Mistral, aquí vestida de automovilista, y la escultura Nadia Rodríguez en la ciudad de Punta Arenas. El fotógrafo era otro compositor, Enrique Soro. Pese a que el editor de esta revista trabajaba en cargos administrativos en la Universidad de Chile y justamente en su departamento de música, esta revista constituía un medio alternativo, independiente de las voces oficialistas de la música chilena. Esto se manifiesta, por ejemplo, al aparecer justamente en la portada dedicada al medio siglo,
Soro e Isamit, que son dos compositores que no pertenecían al círculo más cercano en torno a Domingo Santa Cruz y los otros compositores oficialistas del medio chileno. Pasemos ahora a Tonus. En este mismo clima de interés por el acontecer internacional surge el grupo Tonus en Santiago hacia fines de 1952. Su actividad más importante fue realizar un ciclo de música de cámara entre 1953 y 59, y su función general era la idea de promover la música de vanguardia. Tonus se caracteriza por haberse desarrollado al margen de la vida musical oficial y por haber surgido del trabajo en conjunto entre músicos chilenos y emigrantes europeos. Sus fundadores fueron tres compositores: el holandés Fred Fokke, que llegó a Chile en 1947, el austríaco, ya nacionalizado en este entonces argentino, Esteban Eitler, llegado a Chile en 1952, y el chileno Eduardo Maturana. Los tres se dedicaban por aquel entonces a la composición de música atonal, especialmente dodecafónica, y se caracterizaban por ser a su vez intérpretes. Maturana tocaba viola, Fokke era pianista y Eitler era flautista. De acuerdo con este perfil, el grupo Tonus se caracteriza por haberse dedicado tanto a la composición como también a la interpretación de nueva música. El hecho de ser un centro de interpretación y composición, el trabajo en conjunto entre latinoamericanos y europeos, y el hecho de constituir una institución independiente son rasgos comunes a las obras de las otras dos instituciones que estudié en mi doctorado: la Agrupación Nueva Música de Buenos Aires, llamada en sus inicios Conciertos de la Nueva Música, y Música Viva en Río de Janeiro y Sao Paulo. Como pude observar, estos tres centros estaban en contacto entre sí, lo que propició la circulación de partituras y de ideas en torno a la música de vanguardia dentro de Sudamérica. De esta manera mi trabajo tiene una relación con lo que ya presentaron las colegas sobre Juan Carlos Paz y el grupo Renovación, e indirectamente con las ideas en torno a la dodecafonía, ya que uno de los rasgos principales es que en estos centros se compuso música dodecafónica, aunque cuando uno va viendo las obras, cada entendimiento de la música dodecafónica difiere mucho entre sí, es muy individual. A continuación voy a presentar solo algunos aspectos centrales del trabajo de Tonus. Estos son resultados de mi investigación que se basan en fuentes primarias, principalmente programas de concierto, cartas y partituras procedentes de diversos archivos. Primero hay que resaltar que Tonus no fue el primer centro independiente de música contemporánea en Chile. En el año 47 ya se había fundado Eufonia, Sociedad Internacional de Música. Este grupo realizaba audiciones radiales y conciertos en salas atípicas para la vida musical, interpretando obras de autores barrocos y también de autores del siglo XX procedentes de distintos países. En Eufonia participaba Eduardo Maturana, pero su director era el músico de jazz y compositor Pablo Garrido, quien era un gran admirador de la obra de Arnold Schoenberg. De hecho, Garrido escribe en 1948 a Schoenberg para invitarlo a una gira sudamericana, la cual sería justamente organizada por él mismo, por Nueva Música en Buenos Aires y por Música Viva en Brasil. Esta idea fue tildada como descabellada por algunos de los principales schoenbergianos de Sudamérica, como Juan Carlos Paz y Francisco Kurtlange. En 1948, la Asociación Nacional de Compositores, que estaba formada mayormente por los compositores agrupados en la Universidad de Chile, pasa a constituir la sección nacional de la Sociedad Internacional de Música Contemporánea, la SIMC. Uno de los requisitos de la SIMC era que las secciones nacionales realizaran ciclos de conciertos en el país, y así surge en 1950 un segundo ciclo de nueva música, el cual tenía una orientación cercana al neoclasicismo, privilegiando junto a la música chilena la obra de autores franceses y españoles. Como ya mencioné, Fred Fokke llega a Chile en 1947. Él había estudiado en Ámsterdam, pero luego había sido alumno privado de Anton Webern en Viena, probablemente entre 1941 y 1944. Desde su llegada a Chile, Fokke comienza a dar clases privadas de composición y a adquirir poco a poco un gran nombre en esta área.
Entre sus alumnos figuran importantes compositores chilenos como Juan Allende Blin, Leni Alexander, León Chidlovsky y Roberto Falabella. Como compositor, Focke destaca por su lenguaje atonal y minimalista, el cual, durante los años 50 y justamente en obras que se estrenaron en Tonus, llega a una extrema concentración que recuerda de alguna manera a la obra de Anton Webern. Aquí tenemos un ejemplo de un movimiento de su obra Intervalos para piano, el cual consta de los 12 tonos de una escala temperada. Una vez que suenan los 12 tonos, el movimiento termina. Poco después de llegar a Chile, Focke toma además contacto con Garrido y Maturana. Aunque no existe un estudio exhaustivo del grupo Eufonia, cabe destacar que hay un programa, al menos que yo encontré, que muestra que Focke y justamente Eitler tocan juntos en un concierto de Eufonia en septiembre del año 52, es decir, apenas un mes después de que Eitler llegara a Chile. Estas son imágenes muy bonitas que tengo de su archivo personal. Cuando Eitler llega a Chile, él ya era un activo promotor de la música contemporánea. Había sido durante los años 40 uno de los principales actores de la nueva música en Buenos Aires y además desde el año 47 comenzó a realizar largas giras de conciertos en Brasil, donde estrecha sus contactos con el grupo Música Viva, participando en sus conciertos radiales. Eitler también estaba en contacto con Maturana, de quien ya había estrenado obras en Buenos Aires. En Chile se integra como músico de la radio cooperativa Vitalicia, donde es conocido como el músico popular multiinstrumentista Don Esteva, a quien se puede ver también tocando acordeón abajo. Uno de sus colegas en la radio era el clarinetista español Rodrigo Martínez, conocido como Don Roy, que se encuentra arriba de Don Esteban en la imagen, con quien también ya había tocado juntos en los conciertos de la nueva música en Buenos Aires. Es decir, ellos dos, aparte de ser músicos populares, ya habían interpretado obras de música contemporánea juntos en Argentina. Y también Martínez pasaría a ser parte del grupo Tonus. En su biografía transnacional, que abarca diversos países y estilos musicales, Eitler sería uno de los principales responsables de la llegada a Chile de obras, ideas y prácticas musicales ya ensayadas previamente en Argentina y en Brasil. Los dos primeros conciertos de música contemporánea en que Eitler, Focke, Maturana y Martínez tocan juntos son organizados por la ya mencionada revista ProArte en 1952. Por entonces se había fundado un club ProArte que poseía una sala de exposiciones, en la cual se quería comenzar a realizar conciertos y también obras de teatro. Los primeros conciertos de ProArte fueron dados por Eitler y se caracterizan por reunir obras barrocas y contemporáneas de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Los vínculos de estos músicos con la revista ProArte son interesantes de destacar, ya que demuestran que los músicos de Tonus eran parte de una red multidisciplinaria de artistas e intelectuales dentro de Chile, la que se caracterizaba por su interés en estéticas internacionales, artísticas y en vincularse con la escena artística internacional. Por otra parte, y recordando el poema de Neruda que mostré al comienzo de mi presentación, el fomento de un repertorio internacional, interpretado en conjunto por músicos chilenos y emigrantes europeos, puede también interpretarse como una forma de resistencia político-cultural en una época en que gobiernos autoritarios fomentaban los valores nacionales. Luego de una serie de audiciones radiales realizadas entre 1952 y 53 en Radio Cooperativa, Tonus establece en el año 53 un ciclo de conciertos de cámara. Cabe destacar que Tonus no solo se dedica a la música del siglo XX, sino también a la de los siglos XVII y XVIII, y como pueden ver, incluso grabaron un LP de música barroca. Los conciertos de música actual y los de barroca generalmente se daban en conciertos diferentes, aunque en algunas ocasiones se encuentran programas en que ambas corrientes se combinan, pero no es lo más típico. Aquí encontramos una imagen de solo los conciertos en que se toca música del siglo XX. Como pueden ver, el primer año se realizan 7 conciertos para seguir por un boom de 20 conciertos solo de música del siglo XX el año siguiente. Luego, los conciertos empiezan a decaer con el pasar de los años.
En esto influye que Eitler y Focke se van por diversas razones de Chile el año 57. Los conciertos se realizaban principalmente en institutos culturales, principalmente en el Instituto Chileno Británico de Cultura o en el Instituto Chileno Francés y en el Chileno Alemán. Estos institutos también se relacionan con la política de la posguerra. Ya en 1930 se había fundado la Comisión Chilena de Cooperación Intelectual vinculada a la Liga de las Naciones, que es lo que pasaría a ser la UNESCO. Una de las funciones principales de este organismo era propiciar la creación de institutos culturales que reforzaran los lazos entre Chile y otros países. Tras la Segunda Guerra Mundial, algunos de estos institutos refuerzan su oferta cultural, invitando artistas y trayendo exposiciones de sus respectivos países a Chile. En los años 60 también viene, por ejemplo, Benjamin Britten o el Cuarteto de Cuerdas de la Filarmónica de Berlín, también invitados por estos institutos, solo por dar dos ejemplos. Tonus recibía para los conciertos una suma fija de dinero, la cual se repartía entre todos los intérpretes participantes. Recensiones de la época destacan que los conciertos contaban con bastante público y sus integrantes los entendían como una escena alternativa a la que se ofrecía por parte del Instituto de Extensión Musical. La siguiente tabla muestra a los intérpretes más frecuentes de Tonus. Hay otros intérpretes que no están alistados aquí porque solo tocaron en 1, 2 o máximo 3 conciertos. Los números de conciertos en que tocan y las obras interpretadas que yo puse con las letras C y O para ver en el fondo en qué conciertos se tocan muchas obras. Encabeza la lista con 38 conciertos, seguido de Focke y del chelista Hans Löwe, quien emigró desde Alemania cuando joven, perseguidos por el nazismo. Pese a ser chelista, Löwe toca en los conciertos también oboe y corno inglés, lo que no deja de ser interesante porque Löwe fue un gran conocido músico de orquesta como chelista en Chile. Otros músicos frecuentes fueron el fagotista checo Hans Karpišek, el violista Raúl Martínez y el flautista Heriberto Bustamante. En 5 conciertos se registran también participaciones del cuarteto de cuerdas Cuarteto Santiago, del que participan Ubaldo Grazioli, Stefan Terz, Raúl Martínez y Hans Löwe. Cabe destacar así que la mayoría de los intérpretes de Tonus eran extranjeros, principalmente de habla alemana, existiendo también una fuerte relación con la cultura judía. Como se puede observar, esta lista no incluye a Eduardo Maturana. Maturana, de hecho, solo figura como intérprete en 1953 y como compositor solamente se estrenan obras suyas o se interpretan obras suyas el año 53 y el año 59. Pese a haber sido fundador de Tonus, Maturana se aleja de esta institución por razones que hasta ahora me son desconocidas, dejando de figurar tanto en los programas como en la publicidad, como en cartas de Focke y Eitler, donde realmente Maturana ya no se menciona. Contrario a lo que pudiera creerse, los alumnos de composición de Focke tampoco se vinculan mayormente a Tonus. El año 55, su alumno Leon Chitlovsky regresa desde Alemania y se integra al grupo, pasando a formar parte de la directiva una vez que Focke y Eitler se van del país. Otro alumno, Abelardo Quinteros, participa también de la organización en los primeros años. Esta última tabla muestra a los compositores más frecuentemente interpretados en Tonus. Entre ellos se distinguen 3 grupos. La obra de los compositores de la Segunda Escuela de Viena, principalmente Arnold Schoenberg, Alban Berg y Anton Webern, la de compositores chilenos o radicados en Chile, y la de compositores latinoamericanos, europeos y norteamericanos dedicados a la música atonal libre y dodecafónica. Entre ellos se cuentan los, en este momento ya ex miembros de Música Viva, César Guerra Peix y Claudio Santoro, a Wallingford Rieger y Elizabeth Lutyens. De Heitor Villalobos se interpreta exclusivamente una obra atonal, aunque de carácter nacional, su Choro número 2 para flauta y clarinete, que es también una obra que Eitler y Martínez habían tocado varias veces en los conciertos de la Nueva Música en Buenos Aires. Contrastando así con los programas de la Asociación Nacional de Compositores, la orientación de los programas de Tonus es hacia la vanguardia atonal libre y dodecafónica,
Autores franceses y españoles constituyen de hecho una minoría en los programas. Este repertorio internacional, sin embargo, no lleva a la canonización de determinados compositores, como podría creerse. Con solo 5 interpretaciones registradas a través de los años, la obra de la Segunda Escuela de Viena no estaba más presente que, por ejemplo, la de determinados compositores latinoamericanos. La diversidad en el repertorio, interpretado por músicos chilenos y extranjeros y en salas pertenecientes a centros de intercambio cultural, hacen de Tonus mucho más un espacio de reunión internacional, propicio para difundir una cultura musical vanguardista reprimida en esos entonces en Europa por el nazismo y por las discontinuidades que se heredan del nazismo en la posguerra. Junto con esto, resulta importante destacar que los compositores de Tonus entienden su propia creación como una continuación de la tradición de la Segunda Escuela de Viena, la cual se habría internacionalizado durante la Segunda Guerra Mundial y en la posguerra a causa de la inmigración de algunos de sus principales exponentes, como el mismo Schoenberg, que emigra a Estados Unidos, y a la creciente importancia de instituciones internacionales como la CIMC. Estas instituciones permiten la creación de redes internacionales entre compositores y hacen que realmente se cree la idea de pertenencia a una red internacional. La difusión de la obra de compositores latinoamericanos, norteamericanos o ingleses abocados a la dodecafonía conduce a la representación dentro de Tonus de esta vanguardia dodecafónica internacionalizada. En esta última cita del año 47, Eitler atribuía a la guerra el hecho de que la música contemporánea se hubiera desplazado a las Américas, destacando a los compositores norteamericanos, argentinos y brasileños. Un discurso similar se encuentra en citas de Karl Reuter, el fundador de Música Viva, y de Juan Carlos Paz, provenientes de charlas, artículos y libros. También ellos defienden la existencia de una vanguardia que es característica de un tiempo determinado, independiente del lugar donde ésta se realiza, y también ellos nombran siempre a sus pares argentinos, brasileros o chilenos, respectivamente, como a los exponentes de una nueva música trazada por Alon Schoenberg. En este sentido, la herencia de la Segunda Escuela de Viena no se entiende como un artefacto europeo, sino como una práctica internacional. Para concluir, el trabajo de Tonus termina en el año 59, una vez que Eitler y Fouquet ya se habían ido del país. En ese año, de acuerdo a lo que cuenta Leon Chitlovsky, lo cual también se reafirma con algunas menciones de otros compositores, Domingo Santa Cruz reconoce el valor de esta estética más vanguardista e invita al grupo Tonus a, fusionarse con la Asociación Nacional de Compositores, y a partir de entonces, de hecho, se pueden encontrar en la directiva de la Asociación Nacional de Compositores a compositores tales como Chitlovsky, Lenny Alexander y otros, lo que hasta ese año no había sido el caso. También en los festivales de música chilena se empieza a incluir mucho más obras vanguardistas. En síntesis, por constituir un proyecto alternativo de un perfil internacional, el trabajo de Tonus no ha sido mayormente considerado por la historiografía musical chilena, pese a haber cumplido un rol muy importante para el desarrollo de la música de vanguardia en Chile. El estudio de las relaciones de Tonus con personalidades e instituciones de otros países permite además observar la manera en que determinados discursos sobre la vanguardia circularon dentro de Sudamérica y también en el contexto internacional. De esta manera, en mi opinión, una mirada transversal o transnacional de la historia de la música puede complementar un enfoque centrado en la nación. Muchas gracias.